la inflación sigue alta, sigue estando muy alta. 6.63. 6.63. Sí. El máximo de este año es 6.67, es decir, el movimiento es mínimo. Sin embargo, y lo había dicho aquí y en los demás pasos que tengo en Grupo Imagen, que la inflación iba a llegar en agosto a su máximo e iba a empezar a disminuir. Pasó en septiembre, pasó en octubre. Sin embargo, en noviembre vemos que los precios crecen en una tasa mensual del 1.03%. ¿Qué es lo que está pasando? Primero es que los precios del gas han seguido subiendo mucho, el gas LP particularmente, y ahí es un mercado que se ha liberado para bien, que es bueno que se haya liberado. Y yo sé que a la gente le ofende que se lo diga, pero si les parece que está caro el gas, usen menos gas. En México, en nuestras casas, desperdiciamos mucho el gas en términos generales. Hay 2 horas la olla que de frijoles calentándose. No, y además hay gas que se fuga por la estufa apagada. La estufa apagada. O sea, creo que sí, si el gas está subiendo, hay una parte donde la gente tiene que tomar medidas. Si no, ya ver, a lo mejor si yo no estoy en todo el día porque me voy a trabajar, ¿pasa algo si apago el calentador? O sea, si lo apago y cuando llegue en la noche lo vuelvo a prender. Cosas así, o sea, cosas de ahorro. Segundo, hay una cosa que se le llaman los efectos de segundo orden en la inflación, que es un tema que tiene que ver con la sociología, porque además hay que recordar que la economía no es una ciencia social, que es una ciencia social, que no es una ciencia exacta. Es que la gente empieza a pensar que sí hay inflación y que por lo tanto él debe subir los precios para ganarle a la inflación, que no hay una explicación de manera económica, sino que la gente dice, oye, si la inflación está alta, yo ya voy a subirle a los precios y para irme cuidando y mantener mis ganancias. Eso se ve porque alguien puede decir es el tipo de cambio, todavía no pega el tipo de cambio. De hecho, podríamos tomar un sector que es muy emblemático, el de los automóviles. Los automóviles que se venden menos son los subcompactos, es decir, los de menos gama de precio. Quiere decir que el tipo de cambio donde afecta más, se siguen vendiendo a las mismas tasas tradicionales. ¿Qué tanto le está pegando esta inflación a la gente? Yo te doy algunos datos. La cartera vencida de las tarjetas de crédito, que siempre es la más alta, es del 5.7%, la más alta de los últimos 3 años. Y 5.7% quiere decir que prácticamente el 95% de la gente que tiene crédito lo paga en tiempo y forma. O sea, quiere decir que no es un problema. La cartera de consumo, la tasa de morosidad está como en el 4%, que es el nivel más alto de los últimos 2 años. No es un tema que esté fuera de control. Ese es el segundo punto. ¿Está en 6.63% la inflación fuera de control? No, absolutamente no. ¿Está muy alta? Sí. Hay que recordar que el mínimo del que se tiene registro, y es el mínimo histórico, por lo tanto, es la inflación de diciembre, la inflación a tasa anual de diciembre de 2015, que es del 2.1%. Antes de 1970, Banco de México estimaba la inflación y siempre la estimaba en 2%. O sea, siempre era, a partir de 1970, Banco de México empezó a medir la inflación y la más baja que existe registro es la de 2015, con 2.1%. Ahora estamos en 6.6%. En noviembre del año pasado la inflación estaba en 3.31 a tasa anual. Sí. No está disminuyendo la inflación. ¿Y qué podemos prever para diciembre? Que es lo que la gente... Aquí hay que hacer varias mediciones. Una, la inflación de diciembre va a ser un poco más alta de lo normal, porque se adelantó la entrada en vigor del salario mínimo. Siempre el salario mínimo entra en vigor a partir de enero. Y ese tiene un impactito en la inflación, siempre tiene un movimiento en la inflación. Aquí se tomó la decisión de hacerlo a partir del 1 de diciembre, te acuerdas que lo comentamos en su momento, para que el impacto se quede en diciembre. Yo calculo que la inflación debe cerrar el año como en 6.4, 6.5%. Este nivel es más o menos similar, porque cuando decimos es la inflación más alta de 6 años, sí, pero es muy cercana a la que tuvimos en 2009 cuando había una crisis económica mundial. Que aquí, por cierto, hoy Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria cerraron con el Banco Internacional de Pagos. Todas las medidas que se tomaron después de la crisis financiera, México es el primer país del mundo que las cumple totalmente. Entonces, aquí hay que destacar, ¿vamos a tener una inflación alta? Sí. ¿Está fuera de control? No. En automático ya todo el mundo descarta que el próximo jueves, es decir, justo dentro de una semana, la Junta de Gobierno de Banco de México puede subir hasta medio punto la tasa de interés. La mayoría dicen que se lo hará en un cuarto de punto. Yo, que además no soy muy proclive a que se suman las tasas de interés y menos en este momento, yo creo que a lo mejor se esperan y te voy a decir por qué.
Si tú le quitas el efecto aritmético, porque al final del día los precios es un efecto aritmético, de lo que subiste el precio de las gasolinas en enero, la inflación va a bajar como más de un punto. Nada más por quitar el efecto aritmético de las gasolinas. Entonces yo creo que quizás se van a esperar. ¿Que la inflación está alta? Sí. ¿Que está generando desbalances en la economía? No, porque es un proceso temporal. Es un proceso en el cual tenemos que ir analizando qué es lo que está pasando. La gente está convencida de que los precios están subiendo. Podríamos especular. Es un efecto acumulado todavía Sí, claro, de los precios de los combustibles. Sí, lo que pasa es que suben los precios de los combustibles, Sí. tiene dos efectos la subida en los precios de los combustibles. Y habría que recordar todas las minutas de las juntas de gobierno del Banco de México, todas las presentaciones públicas de los miembros, empezando por el que era gobernador hasta el mes pasado, Agustín Carstens, siempre decían que les preocupaba esto de los efectos secundarios, que es muy sencillo, es decir, o de segundo orden, es decir, oye, la inflación está subiendo, subo los precios. ¿Por qué no había pasado antes con el tipo de cambio? Que este ha sido un año donde el peso se ha apreciado más del 7%. Porque todo el mundo dice, oye, los precios no están subiendo, entonces si yo le subo, me salgo de mercado. Cuando tienes el pretexto por las gasolinas, que además es un efecto real que aumenta los precios, aumenta el costo del transporte público, aumenta algo los fletes, etcétera, etcétera, dices, ahora sí, y ahora te tratas de adelantar. ¿Cómo se mata el efecto psicológico cuando el de la gasolina, que fue el detonador, comienza a disminuir? Aunque, insisto, la inflación no está bajando tan rápido como debiera. O sea, yo hubiera esperado que la inflación tomara una tendencia más rápida. No, pues antes de irse fue lo que dijo Cárcenas, ¿no? Sí, pero... Iba a tender a converger hacia la meta del No, Banco de iba a México. tender a converger. Pero déjame hacer un símil. Imagínate que es una operación de rodilla. Que tenía que hacerse el país una operación de rodilla, que era subir el precio de los combustibles. Se hace la operación. Pues es lógico que hay un proceso de inflamación y de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. El médico dice, bueno, en agosto ya vas a llegar, ya vas a empezar a poder recuperarte. No está bajando la inflamación tan rápido como debiera. ¿Cuáles son las herramientas de política monetaria que tiene Banco de México? Es subir las tasas de interés. Hay quienes dicen, tiene que ser espejo con Estados Unidos, y ese es un error fundamental. La política monetaria de Estados Unidos responde a la economía de Estados Unidos, la política monetaria de México responde a los Porque además ellos intereses de tienen un México. doble mandato, inflación Y crecimiento. sí, y Aquí, empleo, aquí no. Sí. Aquí en México es la estabilidad de precios. Sí. Si por lograr la estabilidad de precios en que la economía no crezca, ese no es su problema, ese es problema de la Secretaría de Hacienda. Entonces lo que habría que ver es tener prudencia y entender que la inflación no está fuera de control. David, muchas gracias. Nos vemos mañana, que te vaya muy bien.